Continuamos en Una Voz del Cielo y estamos hablando que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo si sos un cristiano de verdad. La palabra de Dios nos enseña algo más sobre nuestro cuerpo y vamos a leer 1 Corintios 6, 19 y 20 y vamos a meditar en las respuestas. ¿Qué es nuestro cuerpo? 1 Corintios 6, 19 y 20 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Entonces, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Y cuáles son las dos razones por las que nuestro cuerpo no es nuestro? Es que fuimos comprados por el precio de la sangre derramada de Cristo en la cruz a favor de nosotros, y tenemos el Espíritu Santo y somos de Dios. Dios nos ha puesto el Espíritu Santo como sello y garantía de que vamos a ir al cielo, de que vamos a ser salvos, de que vamos a tener vida eterna, y lo podemos saber desde ya, sin esperar a morir a ver a dónde va. Hay mucha gente que dice: bueno, yo cuando muera voy a saber a dónde voy, pero eso es algo terrible. Uno tiene que partir de este mundo en buenas relaciones con Dios, habiéndose arrepentido de todos los pecados, si uno quiere ir al cielo, y haber tomado la decisión antes de morir, porque el tiempo nuestro es antes de morir. Una vez que uno murió, ya se terminó. No se puede hacer ninguna cosa para sacar a la persona de un supuesto purgatorio que no existe en la Biblia, y menos del infierno. O sea que la persona, cuando muere, o va al cielo, el espíritu de esa persona va al cielo o va al infierno. El purgatorio y el limbo no existen, no figuran en ninguna carta de los apóstoles, ni ninguna recomendación, y tampoco oraciones para los muertos y misas para los muertos, o acciones de gracias para los muertos, y tampoco hay oraciones en las cuales uno puede pedir algo a un muerto. Por más aparentemente bueno que haya sido, no existe esas cosas en la palabra de Dios, y la palabra de Dios es escrita, inspirada por Dios, y es el metro patrón en el cual nosotros tenemos que creer. Por eso yo les recomiendo tomar el Nuevo Testamento y leerlo, y crea todo lo que dice el Nuevo Testamento, y no crea lo que no dice. Es muy simple, es muy, muy simple. Por ejemplo, danzar en la iglesia. En el Nuevo Testamento no habla absolutamente nada de danzar en la iglesia, ni reglas como danzar, ni recomendaciones como danzar. Entonces no se danza. Eso es así. Hay iglesias que danzan, hay iglesias que toman parte del Antiguo Testamento, que usan banderas de Israel o cosas por el estilo, pero uno tiene que basarse en el Nuevo Testamento, y todo lo que no está en el Nuevo Testamento, en la palabra de Dios, no lo crea, y entonces va a estar más exactamente en el camino de Dios. Algunos dicen: no hay que ayunar. El Nuevo Testamento dice Jesús: este género de demonio no sale sino con oración y ayuno. Dice: cuando ayunéis, habla del ayuno. Entonces hay que ayunar, hay que orar y hay que ayunar como refuerzo a la oración. Entonces es muy simple saber quién tiene razón en algo teológico. Uno va al Nuevo Testamento, por ejemplo, la carta a Timoteo, y da también en la carta a Tito los requisitos para ser un ministro de Dios. Y un requisito es que sea casado. San Pedro era casado. Jesús sanó a la suegra de Pedro, y San Pedro era casado. Entonces, ¿deben casarse los ministros religiosos? Sí. Y es uno de los requisitos. Usted vaya a la carta a Timoteo y vaya a la carta a Tito. Lean Mateo, el principio de Mateo, que Jesús sana a la suegra de Pedro. Entonces uno sabe allí qué es la verdad.
solamente por que está en las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras es sobre la tradición. La tradición son cosas que los hombres cambian, que ponen, es como si en el fútbol cambiaran la pelota redonda y pongan una de rugby. Después va a ser más difícil hacer goles y todo eso. Pero no, uno tiene que ir al reglamento del fútbol y la pelota redonda. Entonces uno va a la palabra de Dios y ahí dice exactamente lo que Dios quiere. Ahora, si uno quiere seguir la tradición de la iglesia en la cual uno ha nacido y bueno, usted hágalo, pero está haciendo cosas que, digamos así, no agradan a Dios. La palabra de Dios dice: al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Si usted está orando a personas que no sea Dios, sea quien fuere, si no es a Dios Padre o a Dios Hijo, está errando. Así sencillamente se lo digo, y le hago un bien. Lea el Nuevo Testamento de San Mateo hasta Apocalipsis y va a ver que no existe, tampoco en el Antiguo Testamento, oraciones a otra persona que no sea a Dios. Entonces, vamos a ver que Dios llama a tu cuerpo templo, y no simplemente habitación o morada. Templo es un edificio dedicado, consagrado, separado, o sea, santificado para Dios y no para usos profanos. Tu cuerpo es santo porque ha sido separado para Dios, para templo suyo y para su gloria. Es un gran privilegio, ¿no? Pero todo privilegio trae responsabilidades y nuestra responsabilidad es cuidar de este cuerpo creado por Dios para templo del Espíritu Santo. Entonces vamos a ver algunas cosas que atentan contra la santidad de nuestro cuerpo. Hay pecados contra el cuerpo. Ya hemos visto que todo pecado nace de la carne, es decir, de las inclinaciones pecaminosas de nuestra alma, y todavía que no está totalmente renovada a la imagen de Cristo. Sin embargo, algunos pecados afectan de una manera especial a nuestro cuerpo. Por ejemplo, la fornicación. 1 Corintios capítulo 6, versículos 13 al 18, dice así: el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Ahora, Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Él puede darnos el poder para no pecar, y es algo que si uno lo pide, lo recibe. Hasta por un tiempo una persona puede tener don de continencia, hasta que se case. Eso yo lo he vivido y así lo he hecho. Entonces dice la palabra de Dios: ¿no saben que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no saben que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. El Espíritu Santo se une a nuestro espíritu. Y dice 1 Corintios 6, 18, huyan de la fornicación. Huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Hoy en día todo lo hacen. Apenas se ponen de novios, ya están en fornicación, pero lo que no saben es que si se mueren en ese momento, se van al infierno, porque la fornicación es un pecado de muerte, lo mismo que el adulterio. Entonces, hay cientos de miles de personas que se van al infierno porque no se han arrepentido de la fornicación ni del adulterio, y esos son pecados que afectan a el cuerpo mismo. Entonces, ¿qué sucede cuando se une con una ramera? Se hace un solo cuerpo con ella. ¿Y contra quién peca el que fornica? Contra su propio cuerpo. La palabra fornicación es la traducción de la palabra griego porneia, que incluye toda inmoralidad sexual y toda relación sexual ilícita. Dios es el creador del sexo,
en el ser humano y lo hizo digno y santo. Y si usted no se da cuenta, el placer del sexo lo inventó Dios. Dios inventó que uno tenga un placer especial al tener una relación sexual, pero solamente dentro de los parámetros que Dios ha dicho, o sea, dentro del matrimonio. Entonces uno dentro del matrimonio puede gozarse muchísimo y aprobar, y Dios está aprobando. Recuerde que Abraham tuvo hijos, Pedro tuvo hijos, o sea, David tuvo hijos, Moisés tuvo hijos, y Dios, cuando ellos tenían relaciones con su esposa, Él inventó ese gozo. Fue Dios el que inventó el gozo. No es que Dios inventó un gozo para decirte, no lo hagas, o que te pone un postre para que no lo comas. No, pero Él te pone un postre para que lo comas normalmente y no para que te lo chastres en la cara. Entonces, Dios hace las cosas bien y a la manera de Dios es donde uno goza más. No goza cuando hace relaciones contra natura, o goza, eso es tratar de encontrar otros gozos que no funcionan. Tarde o temprano te vas a dar cuenta que la mejor manera es la que inventó Dios, un hombre y una mujer, que se aman, porque si realmente no hay amor, tampoco hay mucho gozo. Pero cuando tenés relaciones con tu esposa, que te ama de verdad, ese es el mayor gozo que hay, que puede haber en el tema sexo. Entonces, la palabra fornicación es la traducción de la palabra griega porneia, que incluye toda inmoralidad sexual y toda relación sexual ilícita. Dios es el creador del sexo en el ser humano y lo hizo digno y santo, y toda perversión de esa santidad es pecado, tal como la masturbación, el sexo contra natura, las relaciones homosexuales, el estímulo por medio de la pornografía, el erotismo, etc. Y vamos a ver en Romanos capítulo 1, versículos 18 al 27, las consecuencias de qué cosas son la homosexualidad y el lesbianismo. ¿Qué consecuencias tiene? Entonces, dice la palabra de Dios, vamos a estar leyendo en Romanos, dice desde el versículo 16, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Aquel que tiene fe en la obra expiatoria de Cristo tiene vida eterna. Pero dice Romanos 1:18 que la ira de Dios, porque Dios no es Papá Noel, Dios es justo y es bravo. Hay veces que él destruyó al mundo antiguo cuando en la época de Noé murieron todos. Sodoma y Gomorra eran todos homosexuales y Dios destruyó a Sodoma y Gomorra completamente, salvándose solamente Lot y las dos hijas. Aún la esposa de Lot también murió en ese, digamos así, en ese juicio de Dios. Entonces dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Estoy leyendo la palabra de Dios, Romanos 1:18. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa para no creer en Dios. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles,
adorando, dice así, a criaturas antes que al Creador. Por lo cual Dios también los dejó, los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, deshonrando el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios es como que los soltó de la mano, los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres, cambiando el uso natural porque el que es contra naturaleza, lesbianismo, y de igual también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. El SIDA, otras enfermedades venéreas, y también, en definitiva, la muerte eterna. Yo quiero aclarar que el homosexualismo y el lesbianismo es un pecado. Es un pecado y no es, digamos, una enfermedad. Dios habla en 1 Corintios, en capítulo 6, de que los afeminados, los homosexuales, no entrarán en el reino de los cielos. Los amamos, los queremos, jugamos al tenis con ellos, podemos jugar al truco con ellos, no los discriminamos, pueden trabajar en cualquier lugar, pero si los queremos tenemos que advertirles que están en pecado, que están en una desviación sexual, y eso es perversión delante de Dios, y su destino es la condenación. Tenemos que advertirles. Los afeminados, los homosexuales, las lesbianas, no entrarán en el reino de Dios. Pero hay una buena noticia para ellos, que si se arrepienten, Dios los perdona y también los cambia. Eso es algo que hemos visto cientos de veces. Yo una vez estaba en Córdoba y estaba predicando un pastor chileno de bigotes así, y predicaba vehementemente el Evangelio de Jesús, y después muestra una foto de una mujer en tacos altos, vestido de rojo, en el centro de Chile, y era él mismo. Dice, yo era homosexual y era travesti, pero Dios me cambió, Dios me transformó, y ahora era un predicador extraordinario que predicaba la palabra de Dios. Y bien hombre. Entonces, Dios, yo mismo he orado por personas que han sido homosexuales y han dejado de ser homosexuales. Dios obra realmente de esa manera. Así que vamos a un corte y seguimos con este tema.